Lo que le queremos contar hoy en este video es la relación entre una empresa de la ciudad de Santa Fe y un grupo de investigación de la Universidad del Litoral a través de la plataforma Challenge Academy y las actividades que llevamos a cabo tanto desde el grupo de investigación como desde la oficina de transferencia para potenciar esa relación entre la empresa y la universidad. La empresa Clorar Ingeniería de aquí de la ciudad de Santa Fe presta servicios a la industria del papel y planteó la necesidad de desarrollo de un producto nuevo. A partir de la plataforma detectamos esa necesidad y los pusimos en contacto con el Instituto de Tecnología Celulósica de la Universidad del Litoral, que tiene mucha experiencia en esta temática. El proyecto LinkU en parte viene a brindar una herramienta más de relacionamiento entre las empresas y la universidad, que en otro momento lo hacemos o lo continuábamos haciendo con herramientas analógicas, si se quiere, y hoy la digitalización a través de la plataforma nos permite una mejor vinculación justamente entre las capacidades que tiene la universidad y las necesidades que plantea el sistema productivo. Ellos habían trabajado en un tema en el cual nosotros podíamos potenciar y se podía llegar a algo interesante y pasar de lo que era un buen desarrollo a nivel científico o académico a el objetivo, que es transformarlo en un producto industrial. Y para eso, a la gran experiencia de este equipo de investigación en celulosa y papel, se sumaba la experiencia de Clorar en ingeniería de procesos químicos. Cuando el grupo científico nos presentó el tema y nos mostró el interés de que empecemos a trabajar este camino en conjunto, ellos habían hecho a través de algunas tesis y algunos trabajos académicos y publicaciones académicas, habían encontrado que con un polímero que no se estaba utilizando en la industria del papel aumentaba las propiedades de la resistencia y otras propiedades del papel reciclado. Algo muy importante a la hora de fabricar, por ejemplo, cajas de cartón. Lo que se necesitaba era una revisión integral y una revisión desde el punto de vista de procesos. Ahí entramos a participar como Clorar, formulamos el proyecto y pudimos sortear todos los desafíos para poder llegar a un producto industrial. En primera etapa, pensar en las materias primas. Una de las materias primas clave que se necesitaba era cara y difícil de conseguir. Entonces, una de las propuestas dentro del proyecto era sintetizar esa materia prima, sintetizar ese polímero. Entonces, el proyecto, una de las cosas que hicimos fue desarrollar la síntesis de ese polímero. En segunda instancia, necesitábamos poder empezar a trabajar con cantidades mayores que lo que se puede hacer en un laboratorio. Entonces había que hacer formulaciones mayores y empezaban a representar el desafío de cómo hacer la formulación en una condición que sea la más parecida a lo que sería un método de producción industrial. También sorteamos esa etapa. Y la última y no menos importante es transformar, lo que nosotros decimos es transformar el producto al aditivo en un producto industrial, hacer algo que sea fácilmente transportable, que tenga un grado de concentración que permita que sea conveniente transportarlo, una vida útil también a cumplir para que en la industria se pueda utilizar en forma eficiente, y por último una presentación que le permita a la industria aplicarlo, dosificar sobre su línea de producción lo más fácil posible. Además del impacto directo de tener algo en el mercado posiblemente que funcione bien, podemos pensar también que vamos a estar propiciando el reciclado a través de una tecnología nuestra o al menos nacional, con ese objetivo, ¿no? Son estudiantes de Ingeniería Química que participaron. Lucía Ferreira es estudiante de Ingeniería en Alimentos que también participó. Hicieron su aporte en cosas distintas. Lucía estaba en la parte de laboratorio, los chicos estaban más en la parte de planta piloto, básicamente, que nos preocupaba ese tema porque eso era una cosa nueva. Es decir, nosotros estábamos saliendo del laboratorio y fuimos a la máquina papelera. Desde ya que es muy motivador para nosotros, para los estudiantes, pensar que se está haciendo algo que va a ser transferido, que va a terminar en la actividad privada de alguna manera, ¿no? Así que es muy importante, pero de todas maneras yo diría que es fundamental que haya confianza entre las dos partes, ¿no? A raíz de este proyecto se firmó un convenio entre la UNL y la empresa. El grupo de investigación se dedicó más en la caracterización de esos polielectrolitos sintetizados, utilizando todo el equipamiento que ofrece la universidad, y también en la evaluación de esas propiedades mecánicas para evaluar si el aditivo que estábamos utilizando mejoraba o no la resistencia del papel.
En conjunto pusimos en marcha una máquina papelera que se encuentra acá en este edificio. Esa máquina papelera nos permitió probar este aditivo ya cambiando de escala laboratorio a escala piloto. Si bien hacemos trabajos a empresas, nunca habíamos hecho uno tan interrelacionado entre empresa y grupo de investigación. Y bueno, eso fue clave. La empresa Clorar es una de las empresas que firmó los acuerdos de utilización de la Challenge Academy, básicamente porque es una empresa que trabaja mucho con la universidad y sus fundadores son graduados de la Facultad de Ingeniería Química de nuestra universidad, así que rápidamente cuando les presentamos el proyecto mostraron su interés en participar y una vez que detectaron este desafío, juntos realizamos la carga en la plataforma para que ellos puedan familiarizarse con su uso y luego a partir de eso nosotros detectar junto con docentes y estudiantes la problemática que ellos demandaban y poder generar la vinculación con los equipos que trabajaron tanto en la solución técnica de este proyecto como en la redacción de la patente. Bueno, la verdad es que para nosotros fue una experiencia muy buena porque era todo un desafío poder trabajar directamente en un proyecto de 1 año y medio, 2 años de duración con un grupo científico. Era un desafío y una cuota de placer interesante volver a transitar la facultad. Más allá de lo que habíamos hecho, siempre hemos estado con alguna actividad, pero esto era un involucramiento mucho mayor, mucho más fuerte y además demostrar de que estábamos en condiciones profesionales de sostener una relación así y fue un antes y un después. Se presentó una solicitud de patente en conjunto con la universidad. Para Clorar fue una experiencia 100% nueva. Además trabajamos en relación con otras empresas porque fuimos a hacer pruebas a otras empresas, con los profesionales de las otras empresas y lo que notábamos cuando nos presentábamos en conjunto, cuando íbamos a visitar una empresa entre el personal de Clorar y personal del sector científico, que hacíamos un buen equipo. Han concretado una simbiosis extraordinaria desde el punto de vista del desarrollo tecnológico que llegan al CETRI y a la Secretaría de Vinculación con un proyecto conjunto, un desarrollo de un nuevo producto para la industria del papel, con muy buenos resultados en nuestro proceso de valorización entran con una consulta y con un formulario que nos permite hacer una evaluación, un estudio del estado de la técnica, un análisis de patentabilidad, encontramos objetos patentables y después de una interacción muy intensa con el grupo hicimos una opinión positiva de patentabilidad como la opinión que hace cualquier oficina internacional de patentes. Y a partir de allí requerimos de información al grupo de investigación que incluso desarrollaron algunos ensayos para poder fundamentar la altura inventiva de la patente. Este desarrollo, que es un aditivo para obtener papeles de mejor calidad, cumple con los requisitos de la ley, tanto argentina como el mínimo estándar del acuerdo TRIPS, que es un acuerdo internacional que respetan todos los países de la Organización Mundial del Comercio. Porque es nuevo, tiene altura inventiva, o sea que tiene una ventaja frente a otros aditivos que cumplen funciones semejantes y es muy concentrado. Como docente en la Universidad del Litoral ha sido un gran desafío trabajar sobre estos temas y hemos aumentado enormemente los esfuerzos de capacitación de nuestros profesores, de nuestros estudiantes, en el área no solamente de propiedad intelectual, hoy ya estamos hablando de inteligencia estratégica, o sea, del manejo de la información del entorno para la toma de decisiones. La participación en el proceso de redacción de la solicitud de patente implicó poner en juego todo el conocimiento adquirido durante 5 años que me vengo formando como analista senior. Yo como estudiante arranqué con una cientibeca en el programa de Inteligencia Estratégica y Tecnológica que coordina Marcelo Grabois. Creo que es muy importante como estudiante formarse en estos temas de propiedad intelectual. Creo que es muy importante poder acompañar un proyecto desde el inicio. Nosotros lo hacemos desde el inicio que arranca un proyecto mediante el estudio de evaluación de patentabilidad, del estado de la técnica para poder orientar la investigación o en el caso de que la evaluación sea positiva,
También acompañamos al proceso de protección mediante la redacción de la solicitud de patente. Tuvimos mucho éxito en el trabajo conjunto entre la empresa y el grupo de investigación, ya que nos permitió consolidar una relación de largo plazo para mejorar justamente la relación entre la universidad y la empresa, que es lo que busca, entre otras cosas, el proyecto Linkio.